Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Wendy Gutiérrez y les doy la bienvenida a una nueva edición de Legalmente Hablando. Bueno, y sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hacer una breve síntesis de lo que ocurrió el lunes 30 de septiembre. Así es, definitivamente esa fecha marcó un hito en la historia peruana, porque después de hace 27 años se volvió a escuchar la palabra disolver. Así es, después de 27 años ocurrió una disolución del Congreso y ya muchos excongresistas declararon de que esto fue un acto inconstitucional, hasta incluso lo llegaron a comparar con el autogolpe ocurrido el 5 de abril de 1992 en el gobierno de Alberto Fujimori. Pero vamos a ir por partes para poder comprender esto y tener con mucho más claridad el panorama, ¿no? Y entender si es que en realidad fue un acto inconstitucional o no. Y bueno, según el artículo 134 de la Constitución del Perú, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso. Así que vamos a leer qué es lo que nos dice el artículo para tenerlo mucho más claro. Así que por favor agarren su constitución y váyanse al artículo 134 y vamos a leerlo para ver claramente qué es lo que nos dice. Artículo 134. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o ha negado su confianza a 2 consejos de ministros. Ahí está, bien claro, eso es lo que resalta el artículo 134. También es importante resaltar de que se disuelve el Congreso, pero lo que no se puede disolver es la comisión permanente. Por supuesto, la comisión permanente es la única que va a seguir trabajando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, es que no se puede paralizar 100% el Congreso, ¿no? Hay algunos temas que se tiene que seguir resolviendo y atendiendo, y la comisión permanente no puede legislar, eso que quede claro, pero sí atiende algunas cuestiones básicas del funcionamiento interno. Por ejemplo, podría ser algunas aprobaciones de créditos suplementarios o ver también temas de presupuestos, habilitaciones presupuestales, entre otros temas. El que sí puede legislar es el Poder Ejecutivo, pero durante 4 meses. Así es, durante los 4 meses hasta que se realice nuevas elecciones del Congreso, que ya está fijado y se dará cuando en enero del 2020, el 26 de enero del 2020. Inclusive ya se aprobó un decreto de urgencia donde estaban viendo todos los presupuestos, el tema de los comicios, para que desde ya se vengan pues planificando absolutamente todo lo que tenga que ver con las elecciones de la fecha fijada que ya mencioné. Entonces, como ya hemos leído bien el artículo 134, es una facultad del presidente de la República disolver el Congreso si es que el Congreso le ha negado la cuestión de confianza en 2 oportunidades. Recordemos que en el 2017, cuando Pedro Pablo Kuczynski todavía estaba a cargo, como jefe de Estado, como presidente de la República, así es, él presentó una cuestión de confianza. Así es, recordemos en ese entonces que su premier o el presidente del Consejo de Ministros era el señor Fernando Zavala. Así es que planteó una cuestión de confianza tras una moción de censura a la ministra de Educación de ese entonces, a la señora Marilú Martens. Esa cuestión de confianza fue negada, así que desde ya en el 2017 ahí estaba una primera negación. Luego, según el artículo 133 de la Constitución, así es, dice que cuando ya el Congreso niega la confianza al premier, ¿qué es lo que pasa? El premier y todo el gabinete tiene que presentar su renuncia y bueno, el presidente de la República pues tiene un tiempo límite para poder seleccionar y tener un nuevo gabinete, y eso es lo que pasó. Pero en realidad hay una pregunta que de repente todos se hacen. ¿Qué es cuestión de confianza? Esa es una palabra clave y esta es una palabra que de repente todos lo hemos escuchado en varias oportunidades. Así que lo vamos a explicar de la manera más simple, y sencilla.
Una cuestión de confianza es un recurso o un mecanismo constitucional que solamente tiene el poder ejecutivo, ¿no? Para pedirle o solicitarle al Congreso su respaldo con respecto a alguna política de gobierno, ¿no? Podría ser un proyecto de ley, una iniciativa, una reforma, etcétera. Esta cuestión de confianza puede ser planteada por el presidente del Consejo de Ministros. Y más que todo, las cuestiones de confianza no suceden cuando existe una crisis política, ¿no? Entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. En pocas palabras y en términos simples, una cuestión de confianza es cuando el poder ejecutivo no le consulta al Congreso si es que pueden seguir trabajando juntos, ¿no? De manera pacífica, sin trabas ni obstáculos, ¿no? Le pregunta, oye, ¿tengo tu respaldo? ¿Me das tu confianza? ¿Sí o no? Si el Congreso le dice sí, ok, todo chévere, todo perfecto contigo, pero si te dice no una vez, pues ok, lo acepto, pero si te dice no 2 veces, te disuelvo. Bueno, yo creo que ya quedó bastante claro el tema de la cuestión de confianza. Vamos a seguir continuando, ¿no? Con la historia. Luego, ya cuando el ingeniero Martín Vizcarra asumió el cargo presidencial, él también presentó algunas cuestiones de confianza, ¿no? Una de ellas fue cuando se presentó las 4 reformas constitucionales, en el cual todos hemos votado en el referéndum del año pasado. ¿Sí se acuerdan, cierto? Sí se acuerdan. Y hasta ahí todo bien. Se le permitió con algunas trabas, pero no hubo ningún problema porque se aceptó, se dio el voto de confianza. Pero luego Martín Vizcarra anunció otro proyecto de ley que consistía en el adelanto de elecciones, pero no adelanto de elecciones del Congreso, sino adelanto de elecciones 2020, pero elecciones generales, donde él también se incluía, donde él también decía, yo también me voy, que el pueblo elija a nuevos representantes. Pero, ¿qué es lo que hizo el Congreso? El Congreso tenía que analizar, tenía que debatir este tema. Entonces, se le ocurrieron la gran idea de invitar a la Comisión de Venecia para que emitiera una opinión acerca del caso. La Comisión de Venecia llegó un lunes 23 de septiembre y después de discutir pues todo este tema, dijeron que emitirían un punto de vista, una decisión entre el 11 y 12 de octubre, o sea, ya más o menos para estos días. Pero, ¿qué ocurrió? 3 días después, el 26 de septiembre, la Comisión Bartra discutió el tema y lo archivaron totalmente. Entonces aquí la pregunta va, ¿para qué invitaron a la Comisión de Venecia? ¿Para hacer turismo en el Perú? ¿O para qué? Luego el Congreso definió que para el lunes 30 de septiembre se iba a realizar las elecciones para los miembros o magistrados del Tribunal Constitucional. Así es, pero había algo sospechoso en estas elecciones porque 6 de los 10 postulantes al TC estaban con denuncias en la Fiscalía y definitivamente no puede ser porque un magistrado del TC tiene que ser una persona intachable, con una reputación impecable y por eso de que el presidente Martín Vizcarra presentó ahí una cuestión de confianza, anunciando de que el Congreso tiene que cambiar el mecanismo de elección para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Ojo, solamente era cambiar el mecanismo, no que se evitara la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, porque esa función sí le corresponde al Congreso. El Congreso, ellos son los que tienen que elegir al Tribunal Constitucional, a los que lo conforman. Vizcarra creía de que definitivamente se tenía que cambiar el mecanismo porque tiene que ser algo mucho más transparente y no una elección express, como él lo solía llamar, una elección a dedo. Pero la pregunta es, ¿por qué el Congreso, muchos de los congresistas estaban tan apresurados y tan preocupados por realizar esta elección? Bueno, yo creo que hay dos motivos bastante importantes ahí. Uno vendría a ser pues la liberación de Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular. Ella ya había presentado un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional para su liberación. Ya le habían reducido la pena de su prisión preventiva, pero igual había presentado un habeas corpus al tribunal para que salga libre. Y otro motivo también bastante importante es el caso llamado los codinomes. Los codinomes son los seudónimos que utilizó Jorge Barata, el ex representante
de Odebrecht en el Perú. Así es, esos seudónimos se utilizó para registrar algunos pagos que se dieron a través de la oficina de sobornos, ¿no? Y habría pues aproximadamente un listado de 71 nombres, ¿no? En total ya se dieron a conocer algunos. Pero lo más preocupante es de que la misma fiscalía afirmó que entre ese listado estaba incluido muchos congresistas. Ahora se comprende por qué estaban tan preocupados por realizarse la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Que sean sus propios recomendados, porque estaban con el temor, estaban con el miedo ¿de qué? De perder su inmunidad parlamentaria. Un día antes del 30 de septiembre, en una entrevista, Martín Vizcarra, el presidente de la República, en una entrevista había declarado que si el Congreso no seguía con el proceso de esa elección del Tribunal Constitucional, él lo tomaría como una denegación de la cuestión de confianza. Ahora sí, retomamos al lunes 30 de septiembre. Esa mañana llegó Salvador del Solar, el ex premier, ¿no? El ex presidente del Consejo de Ministros. ¿Para qué? Para estar presente y plantear la cuestión de confianza. ¿Pero qué es lo que hicieron? El Congreso le cerró las puertas en la cara, no lo dejaron ingresar. Definitivamente fue todo una vergüenza, un desorden absoluto. Bueno, ya no hay tiempo para más. En una próxima edición de Legalmente Hablando va a haber una segunda parte porque esta historia da para más. No te olvides de suscribirte y de seguirme también en mis redes sociales. Ya sabes, en Instagram como @WenGutierrezC y en Facebook como Wen Gutiérrez. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.